Hola, buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a esta tercera sesión de los diálogos Ergon, que como sabéis desarrollamos en este ciclo sobre el concepto de desacoplamientos conceptuales relacionados con el ámbito del empleo. Para los que accedéis por primera vez a esta información sobre la Fundación, deciros que la Fundación es una estructura todavía preadolescente, porque nos constituimos hace aproximadamente 2 años y medio, con pandemia por medio, que es un dato también relevante a tener en cuenta, y que la Fundación es un grupo de personas independientes, transversales, que nos hemos unido y nos hemos vinculado porque tenemos el objetivo o tenemos el propósito de mejorar la gestión del mercado de trabajo en este país. Entonces, tenéis más información sobre nosotros y sobre nuestras actividades en la web, a la que os invito a visitar, fundacionergon.org. Y respecto a lo demás, si queréis contactar con alguno de nosotros, pues podéis hacerlo a través de los medios digitales normales, LinkedIn, etc. Dicho esto, voy a dar la palabra a Javier y a Maite, que son primero a Maite, creo, y después a Javier, o no sé, para el orden es lo menos importante, para que hagan la presentación y la introducción de este tercer diálogo, que como sabéis va a tratar sobre el desacoplamiento entre talento y liderazgo, y en la cual van a participar, y ya les doy de entrada las gracias por su participación, a dos cracks de la gestión de personas en este país, que creo que son, digamos, también complementarios. Uno, empezando por mi izquierda, en este caso, tal como lo tengo en la pantalla, Pilar Latzer, y otro, Roberto. Javier, empiezo yo, Maite, empiezas tú, como quieras. Maite. ¿Sí? Vale, pues nada, voy yo porque además mi intervención es muy cortita. Aquí lo que hay que ir es al grano directamente y simplemente recordaros lo que ya os hemos dicho en los anteriores desacoplamientos, en las sesiones anteriores. El objetivo de esta sesión es sobre todo recoger información para elaborar después un output, una cosa que llamamos un algo, que nos ayude un poco a surfear por el mundo de cambio que estamos viviendo. No se trata de encontrar respuestas, porque nadie tiene las respuestas, pero sí de empezar a hacernos las preguntas correctas. Y en la conversación que mantendremos hoy con las dos personas que nos van a acompañar, pues bueno, yo creo que obtendremos unas cuantas, porque el desacoplamiento, talento, liderazgo, yo creo que tiene buena parte de la base sobre la cual hay que reflexionar. Como decía Pau, son dos personas archiconocidas y además complementarias en la charla que tenemos hoy. Por un lado tenemos a Pilar Latzer, si no me equivoco eres responsable del Centro de Futuro, del Trabajo del Futuro en la EAE Business School. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, Maite. Y además, bueno, desde la parte de la investigación, además recientemente has publicado un libro, enhorabuena por ello, que ya el libro está. Supongo que el árbol seguro que lo has plantado en algún momento dado, hijos, no lo sé, pero bueno. Sí, ya está. Es el segundo, pero bueno. Pues bienvenida, Pilar. Varios árboles. Un placer de estar por aquí. Y por otro lado, pues está Roberto Rodríguez, a quien tuve el placer además de entrevistar hace tiempo y escuchar en muchas otras ocasiones. Él es responsable de gestión de talento, recursos humanos en BBVA Next Technologies, con lo cual pues conoce muy bien y muy de cerca la parte más joven de los recursos humanos, ¿puede ser? O friki, Maite, como o friki. Podemos ponerlo cualquiera de los dos nombres. Estupendo, ¿vale? Pues nada, con vosotros vamos a explorar este desacoplamiento, que además, bueno, pues vamos a escuchar una pequeñita introducción por parte de mi compañero en estas lides, es Javier Pobes. Y además esta vez lo he dicho bien, Pobes, Javier. Muy bien, Maite. Adelante. Bueno, yo os quería poner un poco en situación, ¿no? En la Fundación Ergon, cuando empezamos a digamos, intercambiar opiniones, etcétera, etcétera, nos hemos ido dando cuenta de que seguíamos utilizando conceptos del pasado. Pero no solamente que utilizábamos conceptos del pasado, sino que los teníamos muy acoplados. Es decir, que la arquitectura conceptual que estábamos utilizando estaba muy cristalizada, era muy sólida,
pero estaba respondiendo continuamente al pasado, a la sociedad industrial. Cuando queríamos hablar de cuestiones nuevas y cuestiones un poco de futuro, veíamos que nos tiraban hacia atrás. Eran como un elemento que nos hacía pensar de la manera anterior. No nos permitía pensar de nuevas formas. Entonces, por eso salió la idea esta de igual lo que tenemos que hacer es desacoplar los conceptos. Esto salió también porque nos estábamos dando cuenta que eran conceptos muy nuestros, que los teníamos totalmente acoplados. Por ejemplo, empleo y trabajo. Empleo y trabajo fue uno de los primeros desacoplamientos que hubo dentro del debate dentro de la Fundación Ergon. Y eso nos ha dado mucha visión diferente de algunas cuestiones. Entonces, fuimos más allá y dijimos qué otros conceptos estamos utilizando que están acoplados y que de alguna manera nos impiden ver quizá las cuestiones nuevas de otra manera, ¿no? Hicimos aprendizaje y formación, que nos parecía que eran dos conceptos que estaban acoplados y que había que desacoplar para entender las cosas de forma diferente. También hemos trabajado aprendizaje y talento, de hecho. Digamos que en aprendizaje y talento hemos trabajado más la idea del talento como individual, el talento individual en ese sentido. Y quizá ahora abrimos el campo en la idea de talento y liderazgo, donde ya el acoplamiento es más en el ámbito organizativo, en el ámbito de los equipos, en el ámbito más de la empresa en general, ¿no? Cuando hemos pensado sobre talento y liderazgo, es interesante ver de dónde venimos, ¿no? De hecho, venimos de años y de momentos que el talento era algo que no era operativo. En la sociedad más de hace 20 años, talento no existía. Era otros los conceptos que se manejaban. Por tanto, han sido conceptos que se han ido creando, introduciendo y que han ido arrastrando, digamos, los significados anteriores, ¿no? Y prácticamente talento estaba asociado casi a elementos muy extraordinarios, cuando ahora poco a poco el talento lo hemos ido distribuyendo, ¿no? Por eso, ese sentido, ¿no? Quería haceros para introducir el campo, quería plantearos una cuestión que también ha surgido en este debate, que es la idea de dónde el talento se mueve mejor. Se mueve mejor en un entorno de liderazgo sin líderes, se mueve mejor en un entorno de liderazgo que favorece el talento. ¿Dónde estamos en este sentido, ¿no? Abro el campo. Pilar. Fenomenal. Pues bueno, Javier, siempre después de tu introducción es difícil hablar, pero creo que el futuro del trabajo, que es a lo que me dedico a investigar yo, tiene dos certezas claras y además es bueno saberlas y es bueno decirle a todo el mundo que el futuro del trabajo no es incierto, que es que estamos por un proceso de transformación digital que muchas empresas y muchos profesionales no habían realizado ese proceso, y la segunda gran certeza es la de transición energética, y que además esta segunda afecta a todos los sectores, a todas las profesiones, me da igual dónde trabajes. Entonces, es importantísimo resaltar, por así decirlo, esos dos ámbitos. El futuro del trabajo sí que exige unas nuevas competencias, quizás para las que no estamos preparados. Y esa anticipación para mí es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque independientemente del género y la generación, se necesitan profesionales que aporten ahora mismo más que lo que pueda aportar un algoritmo. ¿Y esto qué significa? Yo lo digo en muchas de mis intervenciones, pero es que, claro, yo que soy fiel seguidora de Netflix, el algoritmo de Netflix tiene mucha más empatía, fijaros la competencia que estoy diciendo, que muchos de los jefes que he tenido. Ejemplos. Me pregunta todas las semanas qué tal me va la semana, por qué he dejado de ver esa serie. Me propone todas las semanas series nuevas para que seguir. Además, series que están relacionadas con mis intereses, no series que no tienen nada que ver con mis intereses. Que me diga a alguien que eso no es empatía. Entonces, estamos en un momento absolutamente mágico para todas las personas
que quieran o que necesiten buscar, cambiar, gestionar equipos, las organizaciones, la sociedad. Estamos ante un cambio realmente radical. Esta mañana ponía un post en LinkedIn, un poquito controvertido, como me gusta a mí, que más de el movimiento de la gran resignación, como lo llaman en Estados Unidos, yo lo llamo el movimiento del virus que colmó la gota del vaso, que un 11% del mercado de trabajo en Estados Unidos ha dejado de forma voluntaria, no de forma involuntaria, sus puestos de trabajo. Eso está llegando a todos los países. ¿Qué es lo que ocurre? Que las organizaciones necesitan un estilo de liderazgo absolutamente diferente, absolutamente, fijaros lo que estoy diciendo, absolutamente diferente a lo que tenemos hoy. Y para mí eso no es una crítica, es absolutamente un reto que tenemos todas las organizaciones por ofrecer un espacio absolutamente diferente a todo lo que teníamos contemplado, y además sé que ahí Roberto lo ofrece y me va a dar el punto y seguido para decir por qué quiero trabajar yo en esta organización, para qué sirve mi trabajo. Esa realmente es la pregunta. Es la pregunta que todos y cada uno nos hacemos. Pilar, punto seguido, ¿no? Me toca a mí. Bueno, yo soy menos académico que Pilar y soy mucho más echado al monte, con lo cual me voy a echar al monte ya según empiezo. Yo creo que además lo que está pasando en Estados Unidos con récords mes a mes de gente que se va a voluntad. Y no estamos hablando de ingenieros de informáticos, hablamos de un camarero y de un celador, o sea que eso no es... Y básicamente... Esto ha pasado aquí también, Roberto. O sea, la gente que se ha ido de los bares a Rider ha sido masiva también, ¿no? Igual. Hay una gran lectura ahí, Javier, que a mí me encanta, que es la gente se ha ido porque no lo tratan como personas, ¿vale? Claro. Partiendo de otro dato, que es que el 80% de la gente que sale de su empresa es porque no aguanta a su jefe, entonces ya empiezo a unir cabos y digo, coño, a ver si va a ser ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Vale? Yo creo que venimos lo decías tú, Javier, venimos de un entorno industrial donde cuando habría que apretar tuercas y ensamblar piezas en una línea de montaje nos podíamos permitir ciertas licencias, ¿vale? A la hora de tratar a las personas. Pero yo creo que venimos con el deje industrial ese de ver a la persona como un recurso, y al igual que mantengo los equipos informáticos de una determinada manera, a las personas pues también tienen un mantenimiento que hasta ahora se había concebido como el salario. Es decir, yo a Pilar le pago y Pilar tiene que estar contenta, punto. Ese es el mantenimiento que le hago a una máquina. ¿Vale? Y eso nos encontramos con una cosa que tiene muy guay el algoritmo de Netflix con el que Pilar interactúa, es que al final lo que te da la tecnología es escala, ¿vale? Y nosotros... cuando empiezo a hacer y unir todos estos puntos de lo que comentaba Pilar, el problema que tenemos, empiezo a unir puntos, digo, tengo un montón de jefes, que ya no le llamo ni líderes, ¿vale? Que la gente pues la ven como, bueno, como un elemento más, un elemento de gestión que hay que cuidar, ¿vale? Yo le pago y que se busque la vida, y si no, que se marche, que yo encuentro otro, ¿vale? Eso es un poco la guerra que hemos tenido hasta aquí, claro, pero entramos en un escenario totalmente distinto, donde yo ya me empiezo a encontrar, y eso yo lo tengo encima de la mesa y lo hablé con Maite en su día. Yo tengo ya gente que elige dónde quiere trabajar y donde yo les tengo que convencer a ellos para que trabajen conmigo. Y dentro del Employee Value Proposition, o sea, yo le tengo que ofrecer algo y no le puedo ofrecer un capullo de un jefe que aún por encima le esté dando por saco y no saque lo mejor de él, ¿vale? Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a pensar en el liderazgo de una manera totalmente distinta. Yo creo que hasta ahora habíamos visto a las personas como un recurso... Oye, ¿te sirve, Roberto, te sirve la palabra? ¿Te sirve el concepto? Igual no estamos intentando forzar un concepto que ya está manido y habría que buscar otro concepto. Sí, es un problema que tienen las palabras. Las palabras cuando las repetimos mucho pierden el sentido, ¿vale? Porque el compromiso, que me parece una palabra maravillosa, o sea, de tanto repetirlo como la felicidad, yo creo que hay palabras que repetimos tantas veces que se vacían de significado, pero no por ello dejan de... O sea, para mí el compromiso es el compromiso y es lo que es, ¿vale? Yo para mí el liderazgo, claro, es que hostia, nada que no he escuchado a veces el liderazgo, no, el líder y tal. Y luego pues tenemos lo que tenemos por donde vamos, por ahí por donde campamos. Pues yo creo que el liderazgo hay muy poco, ¿vale? Hay muchos jefes, hay mucho capataz, hay mucho supervisor, hay mucho ese rol, ¿vale? Donde tratan a la persona como un recurso. Y yo creo que el líder del futuro es otra cosa totalmente distinta. Yo, por ejemplo... Si me dejáis, que yo creo que esto es una conversación, aunque sea
online con los decalajes y cojo un concepto que a mí me encanta, que es el compromiso. Porque claro, Roberto, para mí el compromiso para mi generación, yo soy cercana a los 50 plus, para mí el compromiso en las empresas ha sido, ¿qué es? El tiempo. O sea, compromiso es igual al tiempo de permanencia en una empresa. Y claro, eso es lo que ha cambiado para mí fundamentalmente y me lo estoy encontrando en todas las organizaciones, que es el tiempo de compromiso. O sea, el compromiso no va ligado al tiempo, va al impacto que tú haces en una organización. No nos olvidemos que por encima de todo está el negocio. Entonces, ¿qué profesionales necesitamos? Superatletas, o sea, gente que en un tiempo determinado dé lo mejor de su carrera para conseguir esos retos que tiene la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestros sistemas en las empresas, y tú lo sabes perfectamente, están preparados para que una persona entre como mi abuelo Eladio, perdonad que le cite, pero es que es verdad, o sea, mi abuelo Eladio entró en un banco y se jubiló en un banco. Y eso creo que es el modelo de muchas veces de nuestra estructura profesional. Creo que hay que cambiar eso. Creo que hay que fomentar, incentivar el que quieran estar con nosotros independientemente de la generación. Insisto, que yo tengo casi 50 años, que no es un tema de generaciones, es un tema de proyecto, es un tema de decirte, tienes que correr los 100 metros en 9,45 segundos. Entonces, tira para ahí, mueve lo que quieras, pero necesito los mejores atletas. Si tú lanzas un reto, yo creo que, vamos, el proyecto BBVA, además, sois pioneros en vuestro sector en temas de transformación digital, en temas de transformación, de todo el tema de transición energética, con lo cual necesitamos atletas. Atletas que va a durar con nosotros ¿cuánto tiempo? El tiempo que haga falta. Si es que no nos hacen falta para toda la vida. Sí, ahora, claro, eso para todas las organizaciones, como dice Roberto, exige tener que una cantera súper potente, mirada súper potente sobre el resto de profesionales. ¿Para qué? Para hacer tener el mejor talento con nosotros. Pero en esa dinámica, Pilar y Roberto, el talento tiene su propia vida. Quiero decir, en este sentido, que ¿por qué tiene que estar confinado en una empresa? El talento está en la nube 100%. Y funciona de otra manera. Ahí nosotros, Javier, por ejemplo, la aproximación que le damos a este tema, y es un poco donde nos vamos a la parte más tecnológica o de algoritmos, es decir, nosotros empezamos, permitidme los ejemplos tan mecanicistas, pero es para que nos entendamos. Nosotros, una persona tiene una configuración, ¿vale? Una persona presenta una configuración a un tipo de jefe, a un tipo de cultura, a un tipo de valores, a un tipo de reconocimiento de compañeros. Entonces, nosotros lo que intentamos es muchas veces medir la configuración que tiene una persona para luego poder compararla con la configuración que tiene una compañía, ¿vale? Al final, entre lo que yo le puedo, lo que una persona quiere y lo que le ofrezco, y en medio hay un montón de ruido, ¿vale? Donde generalmente suceden los desencuentros entre persona y compañía, esa es la diferencia entre lo que yo quiero y lo que tú tienes, ¿vale? Y esto es algo que no sucede en el mundo empresarial, porque al final un proceso de selección es una obra de teatro, donde yo voy a gustar, donde resalto una serie de cosas, el otro busca a mí, entonces todo está sesgado por todos lados y como digo yo siempre, al final empezamos a meter el azar. En la gestión de personas manejamos el azar, 50%. ¿Puedo acertar o puedo? Entonces, aquí nosotros estamos trabajando en cómo me puedo alejar del 50-50 a un 40-60, a un 30-70, es decir, y lo que empezamos a ver es cómo podemos empezar a medir esto, porque esto lo que me permite también es hacer algo, lo hablaba con Pau hace un rato, que hace muy bien IKEA. IKEA tiene claro que yo no sé de muebles y me mete en una cajita unas tablas, unas instrucciones y unos tornillos y yo llego a mi casa y me siento Leonardo da Vinci montando muebles, ¿vale? Con los managers, que son los que gestionan personas, nosotros lo único que hacemos desde Recursos Humanos muchas veces es darle problemas, ¿vale? Nosotros intentamos hacer una aproximación que yo te voy a decir la preconfiguración que tiene tu equipo y lo que vamos a intentar trabajar es sobre eso. Es decir, yo te voy a dar una serie de parámetros que son los que tienes que tocar sobre seguridad psicológica del equipo, sobre el tipo de reconocimiento que necesitan, sobre el tipo de retos que están buscando, sobre predisposiciones culturales. Y cuando yo soy capaz de explicarle eso, o sea, los managers actúan de una manera totalmente distinta, porque al final, cuando no vamos por esa vía, lo único que estamos haciendo es eso, pues actos de azar, donde si coincide que yo me llevo bien con Maite, pues tendremos un equipo estupendo
y si no, pues bueno, pues será lo que Dios sea, ¿vale? Y tendremos que resolver la relación laboral y eso va dando lugar a que, bueno, pues muchas veces todo esto que estamos viendo para mí responde al azar. Es decir, la gestión de personas responde al azar 100%. Una apreciación. Yo lo que estoy viendo es que, y antes de llegar al liderazgo de los managers, el liderazgo corporativo de una organización se vive desde el mismo momento en el que tú empiezas el proceso de reclutamiento de una persona y eso lo percibe ese talento. Yo tengo 2 chavales que son los 2 STEMs en casa. Entonces, estoy viviendo muy de cerca cuáles son esos procesos de reclutamiento, cuál es el proceso de acogida, ¿sí? Y cómo lo están viviendo mis 2 hijos. Y veo que se están haciendo las cosas como toda la vida. Entonces, hay un paso previo antes de cargarle al manager el nuevo estilo de liderazgo que necesariamente tiene que asumir recursos humanos y que creo que no se asume. Pero mira, Maite, me voy un poquito más allá, perdóname. Yo en el mundo de la tecnología de tus hijos STEM, como hay pocos, salimos al mercado a captarlos. Entonces, cuando sales a captarlos, le cuentas sobre cualquier batalla. Sí. No, tú vas a venir aquí, vas a hacer bum, 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 el chaval llega con una imagen mental brutal y llega y se pone a hacer pues las 4 tecnologías legacy que toda la vida, y entonces te aguanta 6 meses. Eso y el es. problema es que además... 6 meses, Roberto. No, Si llega, Si llega. estoy siendo generoso, Pilar. Muy optimista. El tema después es que por encima nos lo robamos entre nosotros. El problema que le estamos haciendo a tus hijos es que les estamos apartando de su vocación, les estamos poniendo una zanahoria delante del ataque, que es el dinero, donde todos estamos tirándole a pasta y ellos al final se vuelven locos y lo único que ven es oferta, oferta, oferta. Yo lo viví en el año 2000 con los ingenieros de Teleco, cuando explotó la burbuja, el que estaba en silla se quedó bien, pero el que estaba jugando al juego de la silla se quedó descolocado y les estamos haciendo un poco lo mismo. Yo creo que ahí tenemos que tener también un poco de responsabilidad porque no les estamos haciendo un flaco favor, de mí es mi sensación. Pero fijaros, en este entorno que ha cambiado todo absolutamente, no por un pequeño bicho absolutamente microscópico, sino que venía de antes. Yo en mi escuela tengo la fortuna de llevar 1.500 alumnos de más de 140 países a lo largo del año en su carrera profesional. Y muchos me dicen, Pilar, ¿sabes lo que más me gusta de mi experiencia profesional? Y yo les digo, ¿qué? Dice, que mi jefe me ha dado un like en LinkedIn. Entonces, eso, para mí, esa frase cambia absolutamente todo el estilo de liderazgo. Tengo muchas personas que me dicen, Pilar, que no voy a continuar en esta empresa, pero por Dios, que estás en una de las del IBEX del 35. Me da exactamente igual. Llevo una semana y mi jefe no ha sido capaz de venir a decirme hola, ¿qué tal? Entonces, yo creo que conjugamos, para mí la actitud digital, o sea, aprovechar los datos de la tecnología es fundamental. O sea, quiero decir, es un más, no es algo que hay que hacer, pero aprovechar la cercanía que tenemos es fundamental. ¿De quién te fías más? ¿De tu jefe o de Google? Absolutamente, absolutamente. O sea, si yo pregunto a mis hijos adolescentes, si preguntamos a cualquiera, a vosotros mismos, ¿de quién os fiáis más? ¿De un dato que os da vuestro jefe en base a la experiencia de algo que se ha hecho siempre así? ¿O en base a Google, que además no hay que pedirle, por favor, me puedes decir esto? O sea, fijaros, lo preguntáis a Google. Entonces, eso ya ha cambiado. Eso es la actitud digital. Con lo cual, ¿qué es lo que está sucediendo en las empresas? Una frase que a mí me encanta. Yo sé cuando no me quieren en un sitio. Y es así de simple. Pero eso nos pasa a los 3 meses, a los 5, a los 6, a los 7. Quizás a mi generación, que aquí hay un importante, y creo que la personalización es fundamental en las empresas, el yo sé cuando a mí no me quieren sucede en diferentes etapas. Yo sé cuando a mí no me quieren, quizás en los jóvenes pasa mucho más cercano. Entonces, por eso hay que actuar mucho más rápidamente. No porque quieras tenerlos con ellos para toda la vida, sino para que te solucionen un problema rapidísimamente, que para eso necesitamos el buen talento. Y fijaros, ha dicho una cosa Roberto que me encanta. Claro, es que, ¿qué es lo que, o sea, con quién me llevo mejor una empresa para solucionar mis problemas? El con quién me llevo mejor ha cambiado absolutamente
los estándares de con quién me llevo mejor de mi generación a las nuevas generaciones. Y eso también lo tienen que entender los nuevos managers, que estamos aquí al final para hablar de liderazgo. El con quién me llevo mejor, probablemente mi generación es con quién te vayas a comer, con quién vayas a compartir determinados deportes. En con quién te llevas mejor en determinadas generaciones es con quien compartes stories de Instagram o stories de TikTok. Eso absolutamente creo que no ha entrado en la dinámica de muchísimas empresas. Bueno, estamos planteando, Pilar y Roberto, un choque entre talento y liderazgo. Ya no un desacoplamiento, sino prácticamente... Generación, Javier. Yo creo que generación. Y hay un factor fundamental que es la generación. Una de las cosas que nos pasan en estos desacoplamientos es que al ponerlos en contacto emergen elementos que son definitorios, ¿no? En el tema de talento y aprendizaje surgió la idea del autoconocimiento como un elemento fundamental, y aquí está surgiendo en la intervención de Pilar la idea de la generación, el tema generacional como un elemento fundamental. Roberto. Sí, a ver, yo el otro día, yo os pongo casos reales, o sea, yo os voy a contar cosas que nos pasan. Tengo un grupo de chicos, no, tenemos que volver a la oficina ahora con la vuelta y tal, porque es muy, muy importante que estemos en presencial para hacer equipo y trabajar la cultura. Y nada, nos miran y me dicen, pero ¿cómo hacer equipo y trabajar la cultura? Y los tíos te cuentan su dinámica, se conectan todas las mañanas a las 9, abren una videollamada, están todos conectados a la videollamada en mute y están de cuando alguien quiere llamar, hablan, paran a las 2 para comer, comen de 2 a 3, a las 3, de 3 a 3 y media juegan online todos en red, a las 3 y media se vuelven a meter. Y claro, y tú le dices, no, tienes que venir a la oficina para hacer cultura y te miran como, pero ¿de qué me estás hablando? Entonces, cuando tú los llamas, te cuelgan y te dicen, y te escriben y te dicen, no, ¿para qué me llamas? Usted, para hablar contigo, no, es que no quiero hablar contigo, quiero que me escribas. O sea, hay un montón de parámetros que, y a nosotros asíncrono. Y nos ha costado mucho entender que las cosas ya suceden de otra manera, ¿vale? Y seguimos trabajando con parámetros antiguos de años 80, 90. Yo creo que en recursos humanos hemos evolucionado mucho en cuanto a eso. Seguimos con procesos y procedimientos muy más inspirados en los años 80, que es lo que tenemos. Le cambiamos el nombre, lo ponemos más moderno, le ponemos mucho, pero es la misma mierda. Es decir, y al final la pregunta es ¿qué le aportamos al negocio? Lo hablamos también antes con Pau. Si desapareciéramos, ¿te pasaría algo a la compañía? O sea, yo creo que realmente tenemos que ver qué aportamos, ¿vale? Y yo creo que ahí, de cara a los managers, nosotros tendríamos que estar explicando estas cosas. Es decir, al final, el cómo nos acercamos a la gente y cómo llegamos a ellos y cómo hacemos que surja esa química es absolutamente clave. Porque si no, un talento que cada vez es más escaso, y ya no hablo ya de STEM, hablo de un tío, una persona buena, es que da igual que lo que haya estudiado, se la van a rifar, o sea, se la van a rifar en no mucho tiempo y podrá escoger, y va a escoger en base a otros parámetros. Y si no sabemos tratarlo, y le da igual lo que decís antes, el Big Four, IBEX 35, le va a dar igual. Yo trabajo en un banco y me dice, tío, sois aburridos, sois burocráticos, o sea, politics, es que me voy a una startup con 4 colegas, porque como siempre digo, las compañías grandes podemos pagar el aburrimiento o el estrés de la gente, pero te compites con startups que te ofrecen sueños y se llevan el talento, se lo llevan las startups que le están ofreciendo sueños a los hijos de Maite frente a mí que le ofrezco estabilidad y pasta y te cobras los días 20, pues no sé. Pero fijaros, Pau pregunta qué tenemos que hacer y yo que soy filósofa, desde luego no tengo respuesta, si no estaría forrada y no me veríais aquí, pero sí que tengo preguntas. Claro, al final es para algo que me dicen muchas veces, ¿no? ¿Para qué sirve tu trabajo? Pero fijaros que el para qué, que es el propósito, algo tan manido hoy en día, no es el por qué trabajas. El por qué trabajas, o sea, imaginaos en la mente de cualquiera, ¿por qué trabajas? Te hacen esa pregunta y, claro, tengo que pagar una hipoteca, quiero una carrera profesional. El por qué es muy fácil, pero el para qué ahora mismo, yo creo que ha cambiado todo el panorama del trabajo. Y el cómo también, Pilar. El cómo es muy importante. ¿Cómo lo haces también? Y el cómo integra el para qué. Es decir, el para qué lo haces. O sea, yo no lo hago solamente para mi empresa. Yo no lo hago solamente para un beneficio individual. Yo no lo hago solamente para tener contento a un proveedor. Yo, sobre todo, lo hago, y es lo que estoy viendo, para un beneficio en la sociedad. ¿Y en la sociedad qué significa?
que el propósito de mi trabajo, que lo que hago tiene un impacto. Pero tiene un impacto que, claro, es que ahora mismo tenemos unos ODS, una Agenda 2030, algo que está mucho más allá y en lo que yo puedo aportar. Nosotros, os cuento una anécdota divertidísima. El otro día, vamos a ver, yo llevo con el tema de ODS y Agenda 2030 desde hace 2 años. No por nada, sino porque me anticipo a mi trabajo. Y me llega uno de admisiones de mi escuela de negocios. Me dice, Pilar, que me ha preguntado un alumno que cuál es el nivel de emisiones de la escuela. Dice, y claro, dice, yo le he dicho que yo iba en patinete a la escuela. Claro, esto no va de que vale que hay muchos intereses cruzados, vale, no, va de un propósito, va de tu escuela, tu alumno, ¿qué puedes tú, independientemente de tu relación con los proveedores, en tu relación con la sociedad, en tu relación con la empresa, qué puedes aportar? Hacer algo maravilloso, que es un mundo mejor. O sea, al final, claro, yo soy filósofa, especialista en ética, estamos hablando no de un mundo feliz, sino de algo en el que todos y cada uno podamos contribuir con nuestro trabajo a hacer un mundo mejor. Y para eso, hoy en día, necesitamos a las empresas. Necesitamos a las empresas, ¿por qué? Por lo que decía Roberto y decíais aquí, porque no tenemos un estilo de liderazgo en las empresas ni una cultura en las empresas que se adecue a satisfacer esos intereses. Y para mí eso es algo esencial. Pero es que además me da igual de las generaciones, o sea, son los jóvenes, son tus hijos, son mis hijos adolescentes, pero son cada vez más personas independientemente de su generación. Pero lo está planteando un poco Pilar Roberto, cuando, digamos, disocia empresas de startup. Cuando disocia de empresas de startup, está diciendo, estamos en un espacio donde hay retos con propósito y de interés para la gente con talento, y empresas que van a lo que van, siguen haciendo lo que están haciendo y quieren seguir haciendo lo que están haciendo, independientemente de las campañas de marketing que hagan. Sí, yo creo que un cambio de prioridades también importante. Es decir, yo creo que nosotros nos regíamos por dinero, mucho por dinero, por poder, por posición. Y yo creo que a ellos les da un poquito más igual, ¿vale? Yo creo que, y estamos un poco en transición, yo creo que estamos en una época donde estamos un poco en bisagra las priorizaciones de generaciones, y yo creo que los parámetros de éxito tal y como los habíamos medido nosotros, donde el éxito iba básicamente medido en términos económicos o en términos de posición en una jerarquía, ya no van a aplicar, ¿vale? Y donde te preguntas, ¿qué me vas a aportar tú? O sea, a mí me preguntan, ¿tú qué me vas a aportar? Y yo te le digo, no, que yo voy a ser el director de recursos humanos, que no. Es que ¿qué me vas a aportar? Y si yo no aporto nada, soy un fraude. Entonces sí que yo creo que estamos, y las startups son un poco como la antesala de otra forma de hacer las cosas totalmente distintas. Yo y Javier, yo creo que todo este mundo de startups o de proyectos mucho más líquidos, más rápidos, más ágiles, representan una necesidad. Y el talento, lo que también te encuentras, Javier, es que cuando tú no le das, lo montan ellos. Es decir, si tú no me lo das, lo monto yo. O sea, me da igual. Que y la disociación de la idea de talento-empleo, ¿no? Sí. El talento no se relaciona tanto con el empleo, sino con el trabajo. Es que es el empleo. Diferente. Con el empleo que entendíamos hasta ahora mi generación. Claro, para ellos... Con el empleo, un contrato laboral con una sola empresa. Mucho talento trabaja con diferentes gentes en diferentes momentos, trabaja con empresas y trabaja con ONGs, por ejemplo, a la vez. Y trabaja con diferentes entornos. Para mí significa algo absolutamente diferente. Y además lo voy a poner con un ejemplo que seguro que todos los que estáis aquí lo entendéis. Una relación de matrimonio o de amante. O sea, y el talento ahora mismo necesita una relación de decir, voy a probar con varios. Y además a la vez. Y además, ¿qué me están diciendo que este es competidor que este? O sea, si es que no lo ven. Necesitan probar, necesitan experimentar. Dentro de eso también decir, porque afortunadamente trabajo en un sitio en el que veo, no sé si el talento, veo a personas y veo a personas en muy diferentes estadios. O sea, es decir, veo a muchas personas que están mucho más atrasadas que yo, insisto otra vez en mi edad, pero por el acercamiento al mercado de trabajo y por la necesidad del mercado de trabajo. O sea, hoy ha salido un informe
en el que la posición más demandada no son los ingenieros de Big Data, son los soldadores. Sí, también lo he visto. Porque son críticos. Claro, son críticos. Los soldadores. Entonces, tengamos claro cuáles son las necesidades de talento, porque estamos hablando de que hay mucha necesidad de talento, pero en España tenemos un 41,03% de paro juvenil, que a mí me parece absolutamente increíble por esa gran desvinculación entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa, ¿no? O sea, ¿dónde se produce el fallo? O sea, y todos los que tenéis hijos adolescentes o personas que queráis orientar, dices, pero bueno, dice Roberto, no encuentro personas. Claro que no encuentras personas. No encuentras personas porque nuestro sistema educativo va orientado hacia los parámetros de un siglo XIX, ya no XX, de un siglo XIX. Y es que además, incluso te pongo otra peor, Roberto. ¿Quién influye en lo que va a decidir una persona estudiar? Influyen los padres de mi generación. Las abuelas. Padres que dicen, estudia algo que tenga salida. Entonces, a mí me llaman y me dicen, Pilar, ¿tú qué sabes esto de algo del empleo? Dice, ¿qué tiene salidas? Digo, claro, yo no te voy a decir que soy filósofa. ¿Qué tiene salidas? Entonces, seguimos por los parámetros de, hijo, tú estudias ingeniería, económicas, que eso seguro que en algo, derecho, que en algo te colocas, ¿no? Entonces, ahí está el gran cambio, ¿no? El ser todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que podamos llegar, el ser agentes de cambio, de esa gran transformación, te va a decir, vale, claro, a un filósofo es muy demandado. ¿Por qué? Porque sirve para hacerse preguntas. Sí. Eso tenga que hacerse, que incluirse en los sistemas educativos, que incluirse en los sistemas de empresa, de acuerdo, pero yo creo que ahí está la clave. Pues la van a eliminar, bueno, la eliminan, ¿no? La filosofía la eliminan directamente. Bueno, una cosa, el debate. Sí, contestando un poco a la pregunta de Pau, yo creo que la clave, y lo hemos comentado, siguen siendo los mandos intermedios, los líderes o los no líderes, es decir, sobre los que las organizaciones tienen que actuar, a los que tienen que aportar las herramientas y el conocimiento necesario para gestionar todo esto, sea un problema generacional, sea un problema de cultura, sea el que sea, es a los mandos intermedios, a la gente que está trabajando con los equipos. Las organizaciones intentan implementar culturas que no son capaces de aterrizar. Pero yo te diría más, Pedro. O sea, antes de llegar a los mandos intermedios, el liderazgo de arriba del todo ahora mismo no es el liderazgo role model para la gente joven. Pero es que no solo para la gente joven, sino para otros muchos de otras edades, los baby boomers, los intermedios, etcétera, que nos estamos dando cuenta de que esto no nos gusta tampoco. Entonces, mi pregunta es, ¿esta reflexión está llegando de verdad donde tiene que llegar, que es arriba del todo? Yo creo que hay un problema ahí, Maite, que es la configuración que tiene el poder. Tú piensas que el que está arriba lo que no quiere es salirse de ahí. O sea, al final el poder está configurado para permanecer. Claro. Entonces, el problema que tenemos en las compañías, en las grandes compañías, el que es que está ahí arriba es tratado, pero con todas sus fuerzas e intentando que nada cambie. Y decía una cosa, Pedro, y no lo acaban de entender la gente que está ahí arriba, que es que las culturas no se instauran, las culturas son. Y la cultura sucede a pesar del que está arriba y los dos que lo medimos. Si te ves, Maite, la disociación entre lo que esos que están arriba creen que son y lo que realmente son, es absolutamente brutal. Entonces, es como dos realidades. Es el rey está desnudo hacia arriba, en el que los das por perdidos y la gente le cuenta lo que quieren escuchar y están en su historia. Y luego está la realidad donde está Pedro, que coincido contigo, Pedro. En el middle management está la bisagra y la palanca de cambio. Un middle management al que yo no culpo, al que hemos abandonado. Claro. Oye, gestiona, pero dame algo, tío, ¿cómo hago? Y tú le vas metiendo gente allí como una churrera, tienes el negocio apretándote. No, además seguimos cometiendo errores de toda la vida. Es decir, mira, te puedo poner un ejemplo concreto de una compañía de cultura súper startupera, del sector tecnológico grande ya, estamos hablando de 400, 500 personas, en las que el problema sigue siendo el de siempre. Están
promocionando a posiciones de gestión de personas a gente que tiene un perfil puramente técnico. Y luego vete tú a preparar a esas personas para gestionar gente cuando lo que se cuestionan es si tienen que dar los buenos días a la gente cuando entran en la oficina. No, luego, Pedro, los mandamos a... ¿Para qué? Si es que No. Luego los mandamos... El problema es que luego los mandamos a un curso pensando que con eso lo arreglamos todo. Totalmente. Además me mola la etiqueta curso de gestión de personas. Y ahí cabe todo. O sea, te puedes meter cualquier historia porque todo vale. Me encanta lo que decís porque realmente yo creo que hila con la parte que para mí es fundamental, que es la ejemplaridad. La ejemplaridad no es un curso. No. Es decir, yo por qué, o sea, y es además un ejemplo conductista de toda la vida. O sea, yo por qué sigo a alguien. Porque hace lo que yo considero que está bien, que esto es el escenario de la ética que es el mío, ¿no? Pero claro, el escenario de lo que está bien, ¿qué es? Es decir, yo aplico una jornada de teletrabajo y en cambio veo todo mi equipo directivo que no teletrabaja. Yo aplico una jornada de X, o sea, yo aplico todas las normativas de recursos humanos y yo no las sigo. Entonces, yo como jefe no la sigo. ¿Qué hacen el resto de tus empleados? Como patitos, porque es que los empleados, muchos actúan como patitos. La responsabilidad de una persona que esté en los puestos de middle, de top, por supuesto, de dar el ejemplo, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú no das el ejemplo de alguien, de alguien o de algo, es imposible, y lo digo, y repito, imposible que los demás sigan tu ejemplo y sobre todo cuando depende de ti, tu retribución, tu promoción, van a seguir lo que tú haces. Con lo cual, hasta que no se cambie eso y desgraciadamente, vamos, yo digo, no suelo emplear adjetivos peyorativos, pero desgraciadamente veo muy poco cambio en ese estilo de dirección. O sea, he visto una vuelta brutal a decir, tú trabajas en la oficina, ¿por qué? Porque, lo digo yo, porque trabajar significa estar en la oficina. Veo un proceso muy difícil del cambio, pero sobre todo, y lo digo, ¿no? Creo que hay un cambio de cultura, de cambio de mindset de los directivos que están al cargo de esa cultura, que hace falta espabilar. Espabilar solamente lo van a poder hacer por una cosa. En el momento que necesitan al mejor profesional y ese profesional requiere flexibilidad, requiere unas condiciones diferentes, lo van a aceptar. Pero claro, ahí tienen otro problema, que claro, eso con su estructura de retribución para el resto les complica. Aún así, creo que solamente pueden hacer, además estoy plenamente de acuerdo con Roberto, o sea, nuestro objetivo es hacer crecer a los negocios, y eso solamente lo podemos hacer con las personas. Y haciéndolas crecer. Una cosa vemos, y es que el talento no llega al liderazgo. ¿Cómo, Javier? Repite. El talento no llega al liderazgo. Yo me acuerdo en el 2008 en un congreso en Estados Unidos ya se planteaba esto y decían, oye, ¿por qué no dejamos pasar a los jóvenes sin decirles lo que tienen que hacer? Dejamos pasar y que hagan lo que ellos saben hacer. Vamos a dejarlos. Y la dinámica de incluso paternalista de las empresas y tal y cual, de ya te voy a decir yo lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y tal, porque ya estoy yo aquí de manager, que llevo aquí vendiendo esto desde hace 20 años y ahora me vas a contar, hace que el talento no llegue al liderazgo. Pero es la defensa que decía Roberto, la defensa del poder, el modelo de poder que tenemos súper establecido. Ahí está, pero el talento no llega al liderazgo. Yo creo el que liderazgo Javier, lo llevan otros que no están en el talento. Yo no le llamaría liderazgo, pero yo creo que precisamente el talento o el liderazgo es una forma de talento o es un tipo de talento. Debería serlo, muy bueno, debería serlo. Pero, por ejemplo, el talento trabaja mal con el equipo, el talento individual.
llegar a equipos desde el talento es un reto también muy fuerte para las organizaciones, ¿no? Pero fíjate, Javier, a mí que me encanta la música clásica, tú ves en un escenario, y sé que es un ejemplo muy manido, ¿no? Un director de orquesta con egos individuales, el mejor del violín, el mejor de todos los instrumentos, y todos están pendientes de alguien que sabe que es el mejor para dirigirles. Y fíjate, yo que voy muchas veces al auditorio, y además a mí me gusta ponerme en el coro porque me gusta ver la cara del director, y le veo esa cara de decir, tú eres el mejor en el momento que tienes que entrar, tú lo has hecho mal. ¿Cuántos líderes tenemos que hagan eso? Que vamos, o sea, que quiero decir que llevo más de 20 y pico años de experiencia profesional. ¿Cuántos líderes hemos Pero visto es que en una reunión? ese director tiene más talento que tiene su talento también. Es un talento muy fuerte. Y el líder que te encuentras de directivo no tiene ese talento. Carite, perdona. Yo creo que tiene un talento compartido. Y para mí es base del objetivo 17 de los ODS, que es fundamental, alianzas para conseguir los objetivos. De eso estamos hablando, ¿no? Totalmente. Ahora mismo hay un tipo de liderazgo que es que te haga crecer a ti. Y eso tiene, o sea, no solamente crecer individualmente, sino crecer a otros. Y eso tiene una parte de traspaso ético que es fundamental, pero que nos debe hacer reflexionar, y además no por un tema de buenismo, o sea, no por un tema de ser mejor con las personas, sino por hacer crecer los negocios de manera exponencial. O sea, que aquí no estamos hablando de, ay, qué buenos vamos a ser para hacer mejor a las personas, ¿no? Es que para hacer crecer los negocios necesitamos a las mejores personas. Y para tener a las mejores personas, ahora mismo, hoy por hoy, necesitas un estilo de liderazgo absolutamente diferente. Pero posiblemente necesitemos también organizaciones diferentes. Carite. Pues lo cojo ahí. Necesitamos organizaciones diferentes. Bueno, yo creo que sobre todo lo que tenemos que revisar un poco es el escenario, porque en esa ópera o no sé cómo, ¿no? En ese donde está el director de orquesta, lo que hay es una absoluta certidumbre. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y entonces tenemos que tener personas muy entrenadas con pasión, con cariño, porque estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Pero creo que cambia mucho cuando el escenario es el que ha empezado a pintar Pilar al principio de la conversación, de dos grandes retos, que uno es el cambio climático y otro es, bueno, toda la transición digital, ¿no? Y añadiría toda la transición social que eso conlleva. Y todo el cambio económico que acarrea todo esto, bueno, esto ya es una rueda. Entonces, ante toda esta incertidumbre, lo que necesitamos es trabajar de otra manera. Entonces, no nos sirve ver, o sea, el mismo estilo que nos ha servido para organizarnos en una época industrial donde la empresa era máquina y donde toda esta industrialización copiaba, bueno, como eres filósofa, ¿no? Copiaba mucho de lo que decía Foucault, de todas las estructuras, cajitas donde nos están metiendo para estar muy ordenado, para que el poder se reproduzca y sobre todo para que estemos controlados. El tema es que todo este control ya no hace falta ni que nos metan en una caja porque lo tenemos en el cerebro. Entonces ya nos autorregulamos nosotros mismos, nos autocontrolamos nosotros mismos. Entonces estamos hablando de un contexto de incertidumbre, de un cambio cultural porque tenemos un chip metido que hay que resetear por completo. Y además de un diseño organizacional hecho para reproducir todo esto. No para que se den personas vivas, con esa cara de pasión que pone cada persona cuando está tocando un instrumento, porque la música tiene esto, es magia, y deberíamos trabajar con esto. Pero la estructura organizacional y los diseños organizacionales que repetimos y que mantenemos no facilitan esto para nada. Entonces, bueno, yo no, quería introducir esto porque me parecía relevante, sobre todo cuando he dicho de la música. Yo para mí, Carite, en la incertidumbre, que es claramente el entorno en el que vamos cada vez más, lo que necesitamos es la humildad. ¿Vale? Yo para mí es una cualidad humana que un líder sin ser humilde está jodido, pero de lado a lado. ¿Vale? O sea, yo creo que al final necesitas, y yo siempre la imagen mental que tengo de un líder, tal y como yo la concibo,
Es alguien que es capaz de hacerse muy pequeñito para que los que le rodean se hagan muy, muy, muy grandes y desde tu pequeñez ser capaz de irradiar tanta energía que todo su ecosistema se mueva porque tú estás ahí, pero no tienes que hacer nada, simplemente estás y haces que todo eso gire. Pero es que cuando tú vas a un liderazgo absolutamente egocéntrico, donde yo soy el que sé, donde soy infalible, pues estamos jodidos. O sea, donde tenemos CEOs y presidentes de compañías que son los más listos de la película, estamos jodidos. Porque no tienen idea. La humildad se puede entrenar. La humildad se puede entrenar. Puede aprender. Puede ser. Yo estoy en contra de lo que dice Roberto. Venga, dale ahí, Pilar. Vamos a ver. Es que yo me imagino a un Julio César atacando las Galias, que es la circunstancia que tenemos ahora. O sea, la circunstancia que tenemos ahora mismo en todas las empresas, que hay que pensar en el negocio, como digo yo, que pensar en un negocio significa orientar tu fuerza de trabajo a esa batalla que tienes, conquistando las Galias. Y me imagino al líder, en este caso Julio César, o al resto de sus trabajadores diciendo: hay barro, hoy llueve, hace frío, no me gusta esta batalla. Entonces, ¿qué es lo que tenían esos héroes para decir: me voy contigo a la batalla para saber que probablemente muera? Pero es que hoy la gente no se quiere inmolar, Pilar. Claro. Hoy la gente no se quiere inmolar y el esfuerzo es mucho menor. Fijaros, yo creo que hay una parte de reto intelectual y emocional, fijaros, uno de los dos, intelectual y emocional, para enganchar de nuevo a las batallas. Creo que las empresas, muchas han perdido o no han comunicado, o sea, han perdido o no han comunicado realmente su propósito. Porque simplemente lo comunicas y además, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora en época de redes sociales no me vale con que una empresa X comunique su propósito. O sea, necesito que Julio César o el líder que lo lleve a cabo me comunique el propósito de la batalla al que me voy a llevar a cabo. Porque claro, sé que puedo morir. Pero es que ese propósito... Mira, es que ese propósito es mucho más distribuido, o sea, es mucho más generoso desde la propia concepción que cada uno tenemos del propósito y sobre todo las generaciones nuevas, porque no les gusta el modelo económico que tenemos, no les gusta el modelo empresarial que tenemos y te exigen... Pero les gusta Julio César, hombre, te lo puedo asegurar. Si encuentran un Julio César... Les gusta tener una Play, jugar a Julio César. La metáfora guerrera... Les gusta tener una Play para jugar a ser Julio César o a tener un Julio César, pero luego... Julio César se van. Pero para mí, ya te digo yo que yo lo... La calidad de la que habla así es el carisma, que para mí es otra cosa totalmente distinta. Claro, a mí me atrae el carisma de alguien, pero plantear el escenario económico como una batalla yo creo que en sí mismo, porque vamos a un ecosistema donde yo no vivo a pesar de... No es un juego de suma cero como el sistema del que venimos de un sistema empresarial, juego suma cero, donde para yo ganar tú tienes que perder, pero en el mundo startupero que pintaba Javier, esto ya no es suma cero. Es decir, yo vivo gracias a Javier, entonces yo no puedo estar a pesar... Y si me cargo el medio... Porque Julio César trabajaba con un parámetro que es ganar una batalla, pero yo ya no trabajo con un parámetro, trabajo con 100 millones de parámetros. Gano yo, Julio César lo hacía, gano yo, cueste lo que cueste. Y la gente de ahora no quiere que todos pierdan, no quiere que pierda alguien, quiere que todos ganemos. Y eso tiene un toque de generosidad que lleva implícita la humildad que tú decías, Roberto. Yo y creo que eso sí que significa rebanar cabezas directamente. Ponerme un Julio César con el objetivo 17 de alianzas para conseguir objetivos. Pero necesitamos de verdad héroes. Es que creo que es lo que falta. Falta gente que nos lleve a la batalla. Es que de verdad, o sea, veo tanto estándar de confort, de asimilar las reglas, de decir, venga, esto es lo que hay que hacer, pero realmente creo, y todos los que me conocéis sabéis que la parte emocional para mí, pues para mí la parte de conocimiento siempre es muy importante, pero creo que hace falta esa parte emocional para todas las generaciones. Esto no va de generaciones ni de géneros. Hace falta esa parte emocional para llevarnos a la batalla. Una batalla que absolutamente de acuerdo con vosotros no es individual,
es una guerra compartida y más ahora por todos los objetivos, los 17 objetivos que tenemos, no puede ser una batalla individual, o sea, tiene que ser una batalla compartida, pero desde luego que tiene que ser esa batalla. Buena pregunta, Carité. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Te lo digo, ¿puedo responder? Vale, Sí, pero amplío un claro. poco. ¿Quién es el enemigo? Y las gafas que tenemos son una visión de Occidente, ¿eh? Claro, eso No, es. yo te lo digo El clarísimamente. Oriente afrontaba las guerras de manera diferente. El Y a enemigo veces siempre se es... retiraba cuando no podía ganar, ¿no? Esto está más... Aquí Javier nos puede ilustrar más con la visión de Oriente, pero ya ilustró la pregunta. Todo tuyo. Para mí siempre el enemigo es el empleado mediocre. Y el empleado mediocre y el jefe mediocre para mí es el que no tiene ganas de guerra. O sea, no tiene ganas de batalla, no tiene ganas de ir más allá. O sea, Entonces, no tú estás tiene viendo ganas la de lucha dentro de la organización. Como... fuera, dentro, me da igual. Si es que no estamos hablando de objetivos individuales, estamos hablando de objetivos éticos. Estamos hablando de objetivos que van más allá de tu interés individual, de tu interés como organización, sobre todo de tu interés como el planeta. Entonces, Yo rescato no sé cómo decirlo, esa emoción interna de saber que estamos, que tenemos que actuar, ¿no? Esa necesidad de urgencia para actuar en un entorno que realmente nos la estamos jugando como especie. Y pero no se actuar no solamente individual, perdóname, actuar no solamente individual. No. Necesitamos actuar por esa parte de humildad, o sea, por recopilar todos los comentarios que se han dicho. Antes el actuar era individual, pero es que ahora necesitamos un actuar global y cooperativo, o sea, en el que yo voy a perder muchas batallas y no voy a conquistar las Galias, pero sé que al final voy a conquistar esa guerra. Y para eso necesitamos dejar de, que ya sé que suena muy ilusorio, muy utópico, pero considerar que nuestros enemigos habituales no son nuestras empresas competidoras de siempre, que las empresas donde vamos a captar el mejor talento no son las mismas de siempre. Y ese cambio solamente se puede hacer bajo un prisma, para mí, de cambio del estilo del liderazgo. Sí, pero yo digo, o sea, perdón. No, os iba a decir que vamos a ir, que ya nos queda muy poquito, si queréis hacer las últimas intervenciones para respetar los tiempos. Sí, yo además que me tengo que desconectar. Yo aquí, o sea, sinceramente creo que yo creo que nuestro peor enemigo a veces somos nosotros mismos y en el empleado mediocre, Pilar, yo también a veces creo, y alguna pregunta que hacía antes Mike, es decir, ¿se hace o lo convertimos? ¿Vale? Yo creo que el propio sistema empresarial convierte muchas veces a la gente mediocre, ¿vale? Yo no creo que haya nadie mal en sí mismo. Yo creo que hay gente que no está en el sitio en el que tiene que estar, ¿vale? Y lo que hacemos es contratarlos, meterlos en un sitio y apoltronarlos y drogarlos con dinero, con posiciones, con coches de empresa, con ego. Y al final, claro, la gente abandona. Y un poco lo que le puede pasar a los hijos de Maite. STEMS muy guay, llego por vocación, lo meto en el mundo empresarial y lo hemos jodido. Al final, estoy dándole de comer, pienso a gatos y en un momento determinado digo, yo ahora ponte a cazar ratones y no pueden. Y ese es el gran problema que yo creo que tenemos que de alguna manera solventar. Y el liderazgo ahí, que si yo quiero ese empleado que tú describes, Pilar, tengo que tener tengo que entrenarlo desde el minuto uno. Aquí cazamos ratones. Aquí lo que no vienes es a vivir cojonudamente sentado y no. Entonces yo creo que los tenemos que quitar nosotros de la poltrona. Roberto, porque somos amigos, sabes que la parte de responsabilidad de mi entorno educativo está en darte ratones que sepan cazar gatos. Entonces, creo que hay una responsabilidad enorme en entorno educativo, cultural, por entrenar esos ratones que se quieran comer el mundo en el que estamos, que creo que tenemos muchísimas certidumbres para saber dónde estamos, dónde ir y vamos, que Roberto, que gracias de verdad por tener personas como tú que en el mundo empresarial abran esa puerta para los ratones. Bueno, hombre, en ello estamos, Pilar, cada día inventándonos ratones. Nada, Yoyo, muchas gracias a todos por la oportunidad y por la conversación, que es muy interesante. Podríamos seguir hablando otra hora más y muchas más, porque esto no se resuelve en una conversación de una hora, pero sí en muchas conversaciones seguidas que cada uno de nosotros, yo creo que tenemos la capacidad de ir ampliando en nuestro entorno, porque al final los cambios se producen en pequeñito y muchos pequeñitos suman el total.
por mi parte, muchísimas gracias por vuestro tiempo, Muchas gracias. vuestra simpatía, además, que eso siempre se agradece un montón, y vuestra participación por todo.